Buenos días, ahora sí. Gracias a David College, a su presidenta, a todo el personal tan maravilloso que nos ayuda en estas reuniones. Un saludo especial, primero a los estudiantes, del fondo de mi corazón, como profesor universitario desde 1963, con mucha admiración y cariño a ellos. A mi colega doña Laura y a mis queridos colegas Nelson, señoras y señores. La democracia es frágil y es difícil mantenerla. Nos dolemos con razón de la situación que hoy día tenemos en América Latina, pero pensemos que hace poco, en los años 80, había 3 democracias funcionando en América Latina: Venezuela, Colombia, Costa Rica, de sur a norte. Para finales del siglo XX solo Cuba no era democracia. Y volvimos a las andadas. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener la democracia. La democracia depende no solo de un buen sistema electoral, sino que depende también de un Estado de Derecho, de una estructura jurídica que le dé sostén. Pero tampoco depende solo de esas dos cosas. Depende de una cultura democrática. Yo creo que es muy claro. Necesitamos un Estado fuerte para evitar el caos en la sociedad, pero necesitamos una sociedad fuerte para evitar la arbitrariedad del gobierno. Y en América Latina no hemos logrado terminar de construir sociedades fuertes. Entonces dependemos de la autocontención de los gobernantes, como nos decía doña Laura aquí, iniciando estos comentarios. Y claro, eso es muy débil, como nos lo decía el estimado profesor de Derecho Constitucional. Y eso nos podría poner en una tesis muy pesimista. Nos falta construir sociedades en las cuales la idea del estatuto, la idea de que los que tienen son los que deben tener y que cada cual está en su posición y que no deben haber cambios, que no debe haber igualdad de oportunidades, es algo tan predominante que no es posible cambiar rápidamente. Y yo creo que no podemos ser pesimistas. Yo quiero hoy, en medio de esta difícil situación que vivimos, dar una voz de optimismo. ¿Por qué? Porque si lo que depende de la democracia es de la fortaleza de la sociedad, tenemos que ver qué es la evolución que hemos tenido a lo largo de, no de 20 o 30 años, a lo largo de siglos. Y lo que hemos tenido es una evolución donde la idea del concepto de libertad, de dignidad de la persona, las ideas del humanismo, las ideas de que somos hermanos solidarios y tenemos que ayudarnos unos a otros, que tenemos que crear igualdad de oportunidades, las ideas de que cada persona es un fin en sí mismo y no un instrumento para los demás, han ido tomando cada vez más fuerza. No solo en Occidente, en el mundo entero son ideas que van tomando más fuerza. Esto es una ola profunda y larga sobre la que cabalgamos, que como la historia es accidental, tenemos altas y bajas. Hoy estamos en una baja. Estamos en una baja que se crea por muchas cosas muy complejas. Vivimos una época muy compleja. Estamos en un cambio de época. Las relaciones interpersonales han cambiado de una manera fundamental, empezando, doña Laura, por el cambio de la posición de la mujer. Eso es una maravilla, pero eso transforma la familia, eso transforma el mundo del trabajo, eso transforma la política, eso transforma el mundo de la comunidad. Son cosas con las que vivimos, pero no están en nuestros modelos mentales. Esos no han cambiado. Y entendemos la realidad a través de esos modelos mentales. Entonces, tenemos una contradicción entre ese mundo en que nos movemos, con todos esos cambios relacionales, y con todo el aceleradísimo cambio tecnológico que vivimos. Y eso nos condiciona una cosa difícil. ¿Y qué pasa cuando las circunstancias son más difíciles? ¿Qué pasa cuando la incertidumbre es mayor? Surge el miedo. Surge el miedo. Entonces tenemos un mundo en América Latina de personas con miedo,
del cambio que no entendemos y que además han ido perdiendo el arraigo en la familia tradicional, el arraigo en la iglesia, el arraigo en la comunidad, donde sabíamos quién era el abuelo del vecino, el arraigo en una posición laboral que se tenía para casi toda la vida. Todo eso se ha perdido. Entonces hay incertidumbre y desarraigo. Y en esa incertidumbre y ese desarraigo surge el enfrentamiento, se recurre a las emociones, se pierde la racionalidad y se debilitan los movimientos moderados del humanismo de centro derecha, de centro izquierda, que son los que permiten la vigencia plena de la democracia. Y se vamos a las visiones de los extremos. Y es un bamboleo entre los extremos, los moderados, los tolerantes, los que estamos por oír y no solo por gritar, perdemos la voz. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y ese es el mundo que tenemos que jinetear. Y lo debemos jinetear bien. Yo estoy de acuerdo en que es interesante siempre ver algunos cambios marginales que puedan producir cosas importantes. Hace un par de semanas, un poco más, en el Journal of Democracy, y me van a perdonar que no me acuerde del nombre del artículo ni del autor, ahora lo busco y si a alguien le interesa lo tengo en un papel en la bolsa. Esos son ya casi 84 años. Pero en ese artículo propone un cambiecito muy sencillo, que me parece que quisiera compartirlo con ustedes para que lo vayamos pensando. Y es que la gente no solo pueda votar a favor, sino que tenga la posibilidad de ejercer su voto o a favor o en contra. Si la gente puede votar solo un voto, o a favor o en contra, no es dos votos. Si la gente puede encontrarse en una circunstancia en que ve a alguien peligroso, no tiene que escoger otro que sea el menos malo que ese, sino que puede votar en contra y restarle el voto. Entonces hay votos que suman y votos que restan. Eso hace que el centro vuelva a ser atractivo, porque el centro no tiene los votos en contra y los extremos van a tener los votos en contra. Entonces la gente va a poder expresarse de una manera que resuelve un poco el problema que el distinguido profesor mexicano nos estaba hoy estableciendo acá, de que el balotaje lleva a la multitud de partidos, porque aquí va eso a empezar a poder desaparecer. Por cierto, es de Costa Rica, según entiendo, la primacía en el balotaje, pero es del 36, de don Ricardo Jiménez, antes de la Constitución del 49. La verdad es que ha habido mucho parloteo de repartir, de dar y de ofrecer, pero no de realizar. Las realizaciones de la izquierda no han sido satisfactorias para América Latina. Si América Latina tiene algo en que tenemos un poco de problema, es en la parte también de la producción. Estamos atrás en lo que debió haber crecido la producción de nuestros países. No hemos sido lo suficientemente competitivos, no hemos sido lo suficientemente innovativos. Hemos defendido formas de producción que favorecen muchos a los que ya están y que cierran campos a los que vendrían y podrían competir más. Empezamos un proceso en los 90 de apertura, de salir del proteccionismo, pero no lo hemos hecho bien. Hay países que lo han hecho mejor unos que otros, pero en general no hemos podido hacerlo, no hemos podido integrarnos. Somos la región del mundo que tiene menos comercio intrarregional de todas las regiones, entre los propios países. No hemos logrado tener éxito en ese sector económico. Y eso no es una cosa que la izquierda haya mejorado a hacerlo, no, ha empeorado, ha ayudado a que se empeore hacerlo. Y las reformas, por lo menos de Costa Rica, más importantes, no han venido de movimientos de izquierda fuertes, que no los hemos tenido, sino que han venido de partidos de centro-derecha, centro-izquierda, democráticos. Entonces, realmente yo creo que sí, que estamos en deuda, pero estamos en deuda en mucho. Estamos en deuda
en que la gente vuelva a tener fe en sus valores. Cuando vino la caída del muro de Berlín, creímos que habíamos ganado la batalla. Y dejamos de hablar de libertad, de dignidad, de fraternidad, de igualdad de oportunidades. Dejamos de predicar nuestros valores. Y eso nos debilitó, porque las ideas cuentan. Las sociedades se mueven por ideas, muchísimo. Segundo, hemos tenido gobiernos que no han sido competentes y buenos. Esa es la democracia es el gobierno de la imperfección. Es el gobierno que reconoce que somos imperfectos, que hay que negociar, que tiene que haber posibilidad de cambio, que tiene que haber tolerancia, que no sabemos hacerlo todo bien, que no tenemos recetas perfectas, que no existen. No existen. Y no podemos engañar a la gente. No existen balas mágicas con las cuales se resuelven todos los problemas. Eso no existe. Lo que existe es la capacidad de abrirle las oportunidades a la gente, similares para todos, y de repartir educación a raudales de mucho mejor calidad que la mala que tenemos en América Latina, que nos debería dar vergüenza cuando nuestros estudiantes de 15 años se comparan en las pruebas internacionales con los otros países y nos damos cuenta que andamos entre 1 año y medio y 2 años atrás de habilidades, no de conocimientos, de habilidades en matemáticas, en ciencia, en lenguaje. Tenemos una tarea enorme que cumplir, pero la única manera de hacerlo es cumpliéndola. Y es trabajando y yendo a los gobiernos y siguiendo dando la batalla por las ideas y por la producción y por la innovación y por no tenerle miedo al cambio y por permitir que hayan transformaciones. Lo podemos hacer. Los latinoamericanos tenemos toda la creatividad en montones de campos que demuestra lo que podemos hacer. Debemos hacerlo.